Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com. El día de hoy les traigo un ejemplo práctico en donde vamos a crear una aplicación de escritorio utilizando Python. Para llegar a hacer esto, vamos a utilizar una biblioteca bastante conocida de Python como tkinter o tkinter. En realidad el nombre es bastante confuso y les voy a mencionar esto cuando empecemos el video. Pero el día de hoy vamos a crear nuestra interfaz gráfica de escritorio utilizando esta biblioteca. Esta biblioteca nos permite crear botones, nos permite utilizar o crear tablas o empezar a abrir ventanas y todo aquello. Todo lo relacionado con la creación de interfaces de escritorio. Es una biblioteca muy sencilla y como viene integrada con Python es muy simple utilizarla. Y vamos a aprender el día de hoy a crear una aplicación con esta. Además de esto, vamos a integrarlo con una base de datos. Nuestra aplicación de escritorio va a estar utilizando una base de datos SQL. Hay muchas bases de datos SQL, la que yo escogí para este ejemplo será SQLite. La razón de utilizar SQLite es porque es sumamente sencilla. Vamos a poder instalarla y vamos a poder crear una base de datos de una manera muy simple, simplemente creando un archivo y ya está. Y luego poder hacer consultas SQL de esa base de datos. Adicional a esto, vamos a utilizar también un programa llamado DB Browser for SQLite que nos permite controlar la base de datos utilizando una interfaz gráfica. Pero vamos a utilizar todo esto para crear la siguiente aplicación. Una aplicación de escritorio sumamente sencilla que nos permite poder agregar productos, eliminarlos, listarlos y editarlos. Entonces, aquí en este formulario tenemos la posibilidad de crear un nuevo producto. Por ejemplo, voy a crear un producto llamado laptop y que tenga como precio 4000. Y voy a guardarlo. Al guardarlo me muestra un mensaje que ha sido guardado satisfactoriamente y también está listado dentro de la tabla. Y esto a su vez está en mi base de datos de SQLite. Aquí podemos verlo. Si actualizamos, aquí está el producto que acabamos de agregar. Además de esto, vamos a poder también eliminarlo. Por ejemplo, aquí tengo un dato que está mal escrito. Simplemente le doy a eliminar y me dice récord actualizado satisfactoriamente. Es decir que se ha ido. Voy a la base de datos, refresco y realmente se va. También puedo empezar a actualizar un dato. Por ejemplo, vamos a actualizar este mouse que está demasiado caro. Le damos aquí en editar, se abre una ventana nueva y en lugar de colocar el mouse en minúscula vamos a colocarlo en mayúscula, de esta manera. Y el precio, como está demasiado caro, vamos a colocarle $300. Actualizamos, el récord mouse ha sido actualizado satisfactoriamente y como ves aquí está, escrito correctamente con su precio correcto. Vamos a la base de datos, actualizamos y así es como vemos los cambios. Y esto es lo que vamos a estar haciendo. Es decir, vamos a crear un CRUD de cómo crear una aplicación de escritorio que nos permita manipular productos. Si te interesa crear aplicaciones de escritorio, hay muchas opciones. Hay frameworks y bibliotecas de Python que te permiten crear aplicaciones de escritorio bastante complejas incluso. El día de hoy vamos a utilizar esta porque es muy simple. Viene instalada ya con Python y a través de unos simples comandos, a través de un simple script vamos a poder crear la aplicación que estás viendo. Así que si te interesa empezar en la creación de aplicaciones de escritorio con Python, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear nuestro proyecto, ir a mi escritorio y crear una carpeta. Así que voy a ir al escritorio y voy a crear una carpeta con el nombre products-desktop. Aunque podríamos colocarle cualquier otro nombre y funcionaría igual. Vamos a arrastrarlo al editor de código, en mi caso voy a utilizar Visual Studio Code, pero siéntete libre de utilizar cualquier otro editor si gustas. Además del editor necesitamos una terminal que esté ubicada dentro del proyecto para ejecutar los archivos. Entonces vamos a abrir una terminal del sistema operativo, o también podríamos abrir la misma terminal desde Visual Studio Code, pero voy a hacerlo por aparte en esta ocasión, simplemente para hacer algo distinto. Entonces vamos a navegar al escritorio y luego en nuestra carpeta Products Desktop. Esto es lo que tienes que tener desde tu terminal, estar ubicado dentro del proyecto. Muy bien, gracias a esto luego vamos a poder decir, por ejemplo, Python, ejecute el archivo index.py o app.py o cualquier archivo .py. Muy bien, entonces tenemos ya nuestras herramientas principales. Vamos a crear un archivo que arranque toda nuestra aplicación. El archivo lo voy a llamar index.py, pero podríamos colocarle cualquier otro nombre. Bueno, de hecho me faltó el punto, vamos a renombrarlo index.py. Ahora sí, entonces tenemos nuestro archivo, ya está creado. Ahora sí vamos a poder escribir nuestra aplicación. Primero te tengo que comentar qué es lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar unas cuantas bibliotecas el día de hoy. O en realidad sería unas 3 bibliotecas y una herramienta de SQL. Primero, la herramienta principal que nos va a permitir crear la interfaz, los botones, las tablas y todo lo que el usuario va a ver se va a llamar tkinter. Esta biblioteca viene instalada cuando instalamos Python. Cuando utilizamos el instalador de Python o lo instalamos en nuestro sistema, vienen muchas bibliotecas. Entre ellas, esta de aquí que se llama tkinter. Esta sería la pronunciación correcta. De hecho, no sabía cómo pronunciarlo, así que lo busqué en Stack Overflow y parece que la pronunciación correcta es tkinter. Aunque yo lo voy a llamar en esta ocasión tkinter para ser más rápido.
Muy bien, entonces, esa es la biblioteca que nos va a permitir crear los botones, las tablas, la interfaz. No es la única biblioteca que existe en Python, hay muchas. Y de hecho, tkinter es la biblioteca más simple que puedes encontrar porque te permite hacer algunas cosas muy básicas. No te permite crear una aplicación de escritorio súper compleja, pero al menos te permite empezar con algo. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a crear una aplicación o un CRUD o una aplicación de productos. Entonces, ¿en dónde vamos a guardar los datos? Y ya que esa es tan solo la interfaz y vamos a utilizar Python para la lógica, ¿en dónde vamos a guardar los datos? Vamos a utilizar una base de datos SQL. Hay muchas bases de datos SQL, está MySQL, Oracle, Postgre y muchas otras más. El día de hoy vamos a utilizar una base de datos muy minimalista llamada SQLite. En su versión 3, vamos a utilizar SQLite 3. Para instalarlo, puedes visitar la página sqlite.org y tiene una sección de download o descargas. Allí está disponible esta base de datos para múltiples sistemas operativos, tanto para dispositivos Android, Linux, Mac, Windows y otras plataformas basadas en Linux. Entonces, como es multiplataforma, es muy simple que lo puedas instalar. Ahora, para utilizar una base de datos, si has utilizado otro tipo de base de datos antes, sabes que lo único que necesitas es entrar a una terminal y empezar a ejecutar comandos, empezar a conectarte a la base de datos, empezar a crear una tabla, empezar a crear o insertar los datos, y todo se puede hacer desde terminal. Pero es bastante común que cuando estés creando o desarrollando, puedes utilizar interfaces gráficas. Por ejemplo, en MySQL nosotros tenemos opciones. Opciones como, por ejemplo, PHPMyAdmin o MySQL Workbench, que son interfaces. Tú sabes que no son la base de datos, simplemente son la interfaz de la base de datos. Y vamos a utilizar algo parecido el día de hoy para SQLite. Hay una aplicación llamada DB Browser for SQLite. Esta aplicación nos permite tener una interfaz para SQLite. Es bastante simple, es una interfaz de hecho súper sencilla. Simplemente te permite crear tablas, crear bases de datos, insertar datos, editarlos, eliminarlos, etc. Las operaciones básicas con SQLite. Entonces vamos a utilizarla para evitar estar escribiendo muchos comandos, y si no conoces nada de SQLite, esa sería la forma más sencilla de poder crear tu base de datos. Y también es gratuito, es open source, está disponible para múltiples plataformas también, Windows, Mac, Apple y otras distribuciones de Linux. Entonces aquí tienes las dos opciones. Puedes utilizar SQLite simplemente desde la consola o puedes utilizar con esta interfaz gráfica. Pero sí o sí necesitas instalar SQLite, así que ese es un requerimiento para este curso. En resumen, vamos a utilizar tres herramientas principales. tkinter, SQLite y esa herramienta es opcional, DB Browser for SQLite. Es simplemente para tener una interfaz. Yo ya las tengo instaladas todas esas herramientas, así que vamos a empezar directamente a escribir el código. Muy bien, vamos a ir aquí a nuestro archivo index.py y lo primero que necesitamos hacer es instalar o requerir los módulos. Vamos a importar, voy a decir from tkinter import ttk. ttk es la biblioteca que nos permite diseñar toda la interfaz, pero aparte de esto necesitamos llamar algunos elementos, como por ejemplo botones, tablas y todo aquello. Como no quiero llamarlo uno por uno, pues lo que voy a hacer es simplemente traer todos los elementos. De esta manera me evito estar importándolos. Ahora, este es para crear la interfaz simplemente. ¿Cómo vamos a conectarnos a SQLite 3? Pues para eso también existe una biblioteca. Entonces vamos a decir importa SQLite 3. Y con esto tendríamos listo nuestras únicas bibliotecas para nuestro proyecto. Entonces, otro asunto con esto, bueno, antes de continuar, ojo que este módulo de aquí no es la base de datos de SQLite. Es simplemente un módulo para conexión. Lo digo porque muchas veces me mencionan, no me funciona o tal, porque no tienen la base de datos instalada. Este es simplemente el módulo de conexión. Tienen que ir a esta página, sqlite.org, y descargar esta base de datos. Esta es la base de datos y este es el módulo de conexión. Muy bien, otro asunto relacionado con las aplicaciones de escritorio es que nosotros cuando estamos utilizando o creando una aplicación desktop, tenemos la opción de utilizar paradigmas de programación orientados a objetos. Es decir, utilizar la orientación a objetos para crear ventanas, clases, métodos y todo aquello. Si por ejemplo alguna vez has creado una aplicación de escritorio con Java, C++ o C#, estos lenguajes son orientados a objetos y permiten la creación de ventanas y todo eso. En este caso también vamos a utilizar la orientación a objetos de una manera muy minimalista, pero es orientación a objetos. Entonces, voy a crear una clase llamada Product. Esta clase Product es la que será la encargada de tener todos los métodos de mis ventanas, agregar productos, eliminarlos, editarlos. Adicional a esto, también vamos a utilizar esta clase para crear nuestra ventana de productos, colocarle el título, crear botones o entradas de texto y todo eso. Con esto tenemos nuestra clase, pero esa clase de nuevo es para la funcionalidad de nuestras ventanas. No estamos arrancando nuestra aplicación principal.
Para arrancar nuestra aplicación tenemos que hacer una comprobación, un if, para ver si este es el archivo main. Entonces decimos if, en este caso name, es igual a main. Entonces podemos iniciar nuestra aplicación. Vamos a decir ejecuta tk. Y al ejecutar tk lo que me devuelve, es decir, la biblioteca que he importado aquí arriba, lo que me devuelve es una ventana. Esta ventana es la ventana principal de mi aplicación. Esta es la ventana que vamos a ver apenas inicie nuestra aplicación. Pero, como te había dicho, no vamos a escribir aquí debajo o no vamos a utilizar aquí debajo esta ventana. Podría decir directamente window.title, este es tu título y tal. Pero para mantener un poco de orden y utilizar un poco de orientación a objetos, esta ventana se lo voy a pasar a esta clase product. Entonces aquí voy a decir ejecuta la clase product o instánciala y voy a pasarte la ventana como parámetro. Es decir que aquí en un constructor voy a tomar esos parámetros. Voy a decir def init, toma self y luego toma la ventana que te están pasando. Y aquí adentro voy a utilizar ese constructor para poder manipular la ventana. Ahora, esto probablemente también me podría devolver algún dato. Entonces voy a guardarlo en una variable llamada application. Con esto tenemos nuestra ventana creada, pero no está inicializándose. Necesitamos ejecutarla. Para eso le decimos window.mainLoop. Y con esto nuestra ventana va a empezar a ejecutarse. Pero vamos a colocarle al menos un título para que luzca al menos un poco que estamos escribiendo algo de código. Entonces vamos a ir aquí dentro de esta función, que es el constructor de nuestra clase. Y vamos a decir self.wind. Y esta propiedad wind que estoy creando será para almacenar mi ventana que me están pasando como parámetro. Entonces voy a decir self.wind es igual a window. Y con esto pues ahora tengo la ventana que me están pasando almacenado en una propiedad. Entonces ahora yo puedo empezar a utilizarla. Por ejemplo podría decir self.wind.title. Y aquí adentro le colocaría el título de mi ventana. Por ejemplo en este caso voy a llamarlo products applications. Y con esto sería más que suficiente para ver algo. Entonces aquí vamos a cerrar esta ventana que me da Visual Studio Code. Vamos a ejecutar nuestra aplicación. Vamos a ir al terminal y vamos a decir Python y el nombre de nuestro archivo que se llama index.py. Y otro asunto, si tan solo tienes Python instalado, una única versión de Python instalada en tu sistema, en tu computador, ejecuta este comando y va a funcionar. En mi caso, yo tengo instalado tanto Python 3 como Python 2. Entonces si yo quiero ejecutar este código con Python 3, tengo que escribir Python 3 index.py. Y observa que aquí tengo mi ventana. De nuevo, si tan solo tienes una versión de Python instalada, ejecuta Python y el archivo o el nombre del archivo. Ok, entonces obtenemos como resultado esta ventana. Como ves, es una ventana muy sencilla con el título que le habíamos colocado. Y aquí adentro es donde vamos a colocar los elementos. Botones, tablas, vamos a colocar recuadros para separar el contenido, vamos a darle espaciado a los elementos para que no se mantengan juntos. Aquí es donde vamos a colocar todos los elementos que nos provee la biblioteca Tkinter. Entonces, como tenemos la biblioteca, ¿cómo vamos a posicionar los elementos? Por ejemplo, cuando desarrollas en Java, C#, C++, hay IDEs o IDEs que te permiten poder ir arrastrando elementos con ventanas y ir posicionándolos a través del mouse. Pero en este caso nosotros estamos escribiendo nuestra aplicación de escritorio con puro código. ¿Cómo vamos a posicionar los elementos? Bueno, esta biblioteca te permite tener una grilla. ¿Qué es una grilla? Simplemente la manera en la que puedes posicionar los elementos. Es como una especie de tabla. Por ejemplo, supongamos que yo quiero colocar un botón en esta parte. ¿Cómo podría hacerlo? Tengo que decirle la posición. Le voy a decir, vas a posicionar el elemento en la fila 0, que las filas son como la manera en la que nosotros podemos colocar contenido horizontalmente. Y luego tenemos las columnas, que son la manera en la que podemos posicionar contenido verticalmente. Entonces, de nuevo, si quiero colocar un botón aquí, diría fila 0, columna 1. Si quisiera colocar un botón al lado del botón anterior, es decir, un botón aquí a la derecha, le diría fila 0, columna 1. Luego, así iría aumentando a medida que crearíamos más elementos. Por ejemplo, si coloco un elemento por aquí, sería fila 0, columna 5, columna 6, columna 7 y así. Entonces, es la manera en la que vamos a estar posicionando elementos. Lo mismo vamos a estar repitiendo una y otra vez. Así que yo sé que en este momento puede sonar bastante complicado, pero luego, al momento que lo veas, va a ser mucho más simple. Así que vamos a enfocarnos en eso. Primero, voy a diseñar nuestra interfaz, voy a dejarlo todo listo y luego voy a empezar a agregar cómo va a funcionar nuestros botones, los inputs y demás. Primero voy a crear un contenedor, un frame que sea un contenedor. ¿Qué es esto de un frame? Es simplemente un recuadro que adentro me permite poder tener elementos.
Entonces para crearlo vamos a utilizar label frame, que es un elemento que me provee esta biblioteca TTK. Voy a decir self. ¿En dónde irá posicionado? Estará dentro de la ventana principal, es decir, estará dentro de Wind, que es la ventana que acabamos de ver. Estará dentro de allí, pero le voy a dar un texto a este recuadro, un texto como título que diga registra un nuevo producto, register a new product. Y con esto tendríamos un elemento nuevo, pero lo voy a almacenar en una variable llamada frame para posicionarlo. Aquí debajo le voy a decir frame.grid. Este método grid es la grilla que te comento, es la manera en la que nosotros vamos a posicionar elementos. Porque aquí está creado, pero ¿en qué parte de la ventana lo voy a colocar? Es por eso que utilizamos este método grid. Y le decimos, vas a posicionarlo en la primera fila, en la fila 0, en la columna 0. Es decir, empezará desde la primera esquina de la ventana, en la esquina izquierda superior. Y como quisiera que tuviera un poco de espacio, pues voy a dejar unas cuantas columnas sin nada. Voy a decir column span de 3, para dejar 3 columnas sin nada de contenido y que el contenido se vaya un poco a la derecha, o este recuadro se vaya un poco a la derecha. Y luego voy a darle un padding. ¿Qué es el padding? Es simplemente un espaciado interno de cada elemento, es un relleno, es un espaciado que no ocupa nada, para que los elementos no se vean tan juntos. Y voy a darle el espaciado simplemente en el eje de las Y, es decir, arriba y abajo. Y le voy a dar un tamaño de 20 píxeles. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Simplemente le estoy dando valores de cómo voy a posicionar el elemento y cómo se va a separar de posibles otros elementos que luego cree. Muy bien, entonces con esto podría empezar, pero este frame está vacío. En estos momentos es simplemente un recuadro y adentro no hay ningún elemento. Yo quisiera colocar adentro una caja de texto, quisiera colocar, digamos, unas etiquetas para que el usuario sepa que tiene que ingresar un nombre y un precio del producto. Entonces voy a crear una entrada para un nombre. Voy a decir name input como comentario. Y lo que voy a crear primero es el texto que va a ver el usuario, un label. El label estará dentro de este frame, dentro del frame que acabamos de crear. Y va a tener un texto. Le vamos a decir text. Como texto vas a mostrar name, 2 puntos y un espacio. Este es para que el usuario vea este texto por pantalla. Y seguido de este label vamos a colocar un input. Para crear un input o una caja de texto tenemos que llamar este método llamado entry. Este crea un input. Y quisiera que también esté dentro de frame. Pero recuerda que estos elementos los estoy creando sin posicionarlos. Entonces, ¿cómo los posiciono? De la misma manera como había hecho con el frame, utilizando su método grid. Entonces aquí digo, .grid. Este elemento no lo voy a colocar en la fila 0 porque en la fila 0 está el frame. Entonces lo voy a colocar en la fila que sigue, en la fila 1. Y luego lo voy a colocar alineado junto al este contenedor. Entonces lo voy a colocar en la columna, column 0. Entonces con esto tendría mi primer elemento, que sería un texto simplemente. Luego una caja de texto, pero esta caja de texto no sé en dónde estará posicionada. Entonces voy a hacer algo, voy a guardar esta caja de texto en una propiedad de mi clase llamada name. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para luego poder manipularla, es decir, esta entrada, el usuario me va a ingresar datos en este input. Si yo quiero almacenarlo, lo voy a guardar en una propiedad para luego obtener ese dato que me ha almacenado el usuario. Y no solamente me sirve para eso, también puedo utilizar algunos métodos. Por ejemplo, podría decir self.name.grid para posicionar este elemento. Y aquí le diría, ubícate en la fila 1, exactamente la misma fila que el label, y colócate al lado. Si ese está en la columna 0, le voy a decir que se coloque en la columna 1 para que esté justo al lado. Y con esto vamos a ver qué tenemos hasta este punto. Vamos a ejecutar nuestro código. Vamos a abrir la terminal. Vamos a decir python 3 index.py. Y esto es lo que tenemos. Esto es lo que estamos creando hasta este momento. Tenemos una ventana. Es la ventana principal. Luego tenemos un frame. Este frame es este recuadro que quizás no se note muy bien, pero es una especie de recuadro o una especie de contenedor. Aquí está el título de ese recuadro. Ese título lo habíamos colocado nosotros. Y adentro de ese recuadro está un label y un input. Un label y un input. Y es lo que nosotros podemos ir creando a medida que avanzamos con nuestra aplicación para que nuestra app pueda tomar datos del usuario. En este caso voy a crear otro elemento más, otro input. Que sea para el precio. Entonces aquí voy a hacer algo muy parecido a lo que hemos hecho anteriormente. Voy a decir price input. Vamos a llamar un label. Este label estará dentro del frame. Este frame o este label tendrá un texto que diga price, 2 puntos. Bueno, en minúscula de esta manera, price, 2 puntos.
y lo voy a colocar en la fila que sigue, en la fila 2. Columna, como quisiera que esté alineado exactamente igual con el producto o con el texto anterior, lo voy a colocar en columna 0. Y debajo voy a crear un input, una entrada. Le voy a decir esta entrada estará dentro de frame. Y lo que el usuario tipea aquí lo voy a almacenar también. Como aquí será el precio, lo voy a almacenar en una propiedad llamada price. Y esta propiedad price voy a decirle self.price. Y lo voy a posicionar, voy a decirle grid. En este caso, este input estará en la fila 2 al lado de este label del precio. Entonces le voy a decir fila 2, columna 1. Columna 1, para que esté al lado. Y con eso tendría otro input, así de sencillo. Vamos a hacer esto, vamos a abrir de nuevo nuestra terminal, vamos a volver a ejecutarlo. Y aquí tenemos otro input, muy parecido al anterior. En ambos puedo escribir ciertos datos. Ahora, para que esto se pueda ejecutar, voy a crear un botón aquí debajo. Para crear el botón, simplemente vamos a llamar otro elemento. Vamos a decirle botón agregar producto. Button add product. Aquí debajo vamos a decir, desde TTK quiero un botón. Este botón voy a colocarlo dentro del frame también. Pero aquí voy a darle otros valores, como por ejemplo el texto que quiero que tenga este botón. Este botón quisiera que muestre el texto guardar producto, save product. Y luego, pues quisiera que haga algo. Pero como aún no tengo ninguna funcionalidad escrita en mi clase, voy a dejarlo por estos minutos. Luego en los siguientes minutos voy a crearlo. ¿En dónde estará posicionado este botón? Este botón estará posicionado en la fila que sigue, en la fila 3. Y como quisiera que esté centrado, voy a colocarle un column span 2. Y es decir, para dejar algunos espacios en blanco. Pero quisiera que ocupe todo el ancho disponible de mi ventana. Entonces voy a utilizar una propiedad llamada sticky. Esta propiedad de sticky toma los valores desde dónde hasta dónde quiero que esté, digamos, el ancho de este botón. Y quisiera que ocupe todo el ancho, entonces voy a decirle desde oeste hasta este. Voy a quitar aquí esta panel. Lo que estoy haciendo aquí es muy sencillo. Le estoy diciendo al botón, estarás dentro de frame, vas a mostrar el botón Save Product, estarás en la fila que continúa los siguientes botones o entradas, y luego vas a ocupar todo el ancho disponible. Entonces con esto, si guardamos y vamos a nuestra terminal y ejecutamos, este es el botón. Este botón, cada vez que yo dé un clic, quisiera que haga algo. Aún no lo he programado para que haga algo, pero ya está diseñado, así de simple. Muy bien, entonces con esto tengo mi ventana principal. Otro asunto que me gustaría también es que apenas ingrese a la aplicación, es decir, apenas ejecute la aplicación, quisiera que el cursor ya esté parpadeando aquí, que haga focus en esta entrada. Para hacerlo también es muy simple. ¿Cuál es esa entrada? Pues es la entrada self_name. Entonces, antes de ubicarlo le digo self.name.focus. Guardo, voy a volver a mi terminal y voy a ejecutarlo. Y como ves ahora, simplemente al ejecutarlo ya el cursor sin que yo dé un clic ya está posicionado en este input. Muy bien, es lo que quería. Ahora, con esto tenemos el formulario que nos permite insertar un dato. Pero quisiera yo tener una tabla, quisiera tener mensajes que me muestren cómo estoy insertando datos, quizás si he hecho algo mal, etc. Entonces voy a crear una tabla muy sencilla que me permita listar los datos. Vamos a crear aquí debajo del botón, debajo de este botón vamos a crear aquí una tabla. Para crear una tabla vamos a tener que llamar desde TTK otro componente llamado treeView. Que es un árbol de vista. Bueno, de hecho es todo en minúscula. Es simplemente una tabla, por así decirlo. Y necesitamos darle un alto y un ancho. O un alto y columnas en este caso. Vamos a decirle, el alto de esta tabla será de 10 filas. Y las columnas serán de 2. Es decir, van a ocupar un espacio de prácticamente 2 celdas o 2 espacios dentro de nuestra grilla. Entonces, con esto tenemos nuestra tabla. Pero lo voy a almacenar en una propiedad llamada tree para luego poder reutilizarla. Quizás limpiar los datos que están dentro o quizás ingresarle más datos. Pero este elemento está creado, no le estoy diciendo en dónde estará posicionado. Le voy a decir this.tree.grid. Y vamos a colocarlo en la fila que sigue. En este caso, yo voy a colocar otro elemento entre la fila 2. Voy a colocar otro elemento en la fila 3. Entonces, esta tabla la voy a colocar por ahora en la fila 4. Yo sé que falta la fila 3, pero lo voy a colocar en la fila 4 porque en la fila 3 luego voy a colocar otro elemento. En la fila 4 estará la tabla y empezará desde el inicio de nuestra ventana, desde la columna 0 va a empezar. Y luego podría darle también un espaciado para que esté algo centrado. Voy a decirle columns span de 2. Vamos a guardarlo y vamos a ver si podemos verlo. Vamos a ejecutar nuestra ventana.
Y en este caso, claro, me he equivocado, le he dado 2 puntos. Es igual. Muy bien, ahora sí, vamos a ejecutarlo. Y parece que tengo otro problema. This is not defined. Ah, claro, siempre me confundo con esto. Aquí es self. Self es la manera en la que nosotros podemos agregarle propiedades a la clase. Vamos a limpiarlo, vamos a ejecutar python index.py y esta es nuestra tabla. Como ves, es una tabla que empieza desde el inicio y son 2 espaciados. Uno será para el nombre y el otro será para el precio. Entonces aquí estamos como teniendo el contenedor para colocar nuestros datos. Aquí vamos a listar todos los datos que vayamos creando. Y como ves está bastante separado a 20 píxeles porque ya habíamos diseñado eso previamente. Muy bien, ya estamos avanzando con nuestra tabla. Otra cosa que me gustaría es que mis celdas de esta tabla tuvieran un título para ver qué es lo que va adentro. Entonces voy a colocarle un encabezado, voy a decir self.tree.heading. Y el encabezado voy a colocarle, el primer encabezado es un numeral 0. Esto es para decirle, este será el primer encabezado. Y le voy a decir el texto. El texto que irá o en esta columna o en estas filas, lo que irá es el nombre de los productos. Y luego voy a darle que todos los textos estén centrados. Voy a darle un anchor center. Este es para que el texto esté centrado. Es simplemente para que no se quede desde izquierda allí pegado. Luego vamos a crear otro encabezado más. Que sea para el, en este caso, para el precio del producto. Entonces vamos a decir 1, texto, price y algo parecido al anterior, anchor center. Muy bien, entonces vamos a ver qué tenemos con esto. Vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestro terminal, ejecutamos. Y esto es lo que estoy creando, encabezados para mi tabla, así de simple. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra ventana. Yo quisiera agregarle otras cosas. Por ejemplo, que primero me permita listar todos los datos. Pero aún no tengo ninguna conexión a base de datos ni nada de eso. ¿Cómo podría traerme los datos de mi base de datos? Primero tengo que crearlo, obviamente. Y para eso vamos a utilizar SQLite, como te había mencionado al inicio. SQLite me permite tener mis datos, pero en este caso vamos a utilizar DB Browser for SQLite. Entonces voy a abrir DB Browser for SQLite, este es el programa, y vamos a crear una base de datos, una nueva base de datos. Aquí yo he ido probando con algo, pero vamos a crear una nueva base de datos completamente desde cero. Entonces vamos a ir aquí en nuestro código y voy a crear la base de datos o voy a guardar la base de datos dentro de este mismo proyecto. Es decir, que aquí va a haber otro archivo que será no la sintaxis de la base de datos, sino la base de datos misma. Allí estarán los datos. Te lo voy a mostrar. Vamos a ir en este programa, vamos a dar aquí un clic en New Database. Vamos a seleccionar en dónde queremos guardar nuestra base de datos. Voy a decir en el escritorio, en el proyecto llamado Products Desktop. Y aquí voy a guardar mi base de datos con el nombre database.db. Y voy a guardarlo. Aquí me está diciendo que si quiero aplicar los cambios y tal, voy a decirle que no, este es simplemente porque tenía una base de datos antes. A ti no te va a aparecer ese mensaje. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Al decirle una nueva base de datos y al darle un nombre y al decirle que estará guardada aquí en este proyecto, observa que se ha creado un archivo llamado database.db. Este database.db de nuevo es la base de datos. Aquí estarán tus datos almacenados. Aquí estarán los productos que vamos a crear el día de hoy. Y observo que apenas creo la base de datos, este programa me da la opción de crear una tabla. Entonces voy a crear una. La tabla se va a llamar Product. Observa además que también aquí debajo él va a ejecutar por mí la sintaxis SQL. De nuevo, no es necesario que utilices este programa. Puedes ejecutar desde una terminal, una conexión a SQLite y crear todo tu base de datos, tus tablas y demás con comandos de SQLite, con sintaxis de SQLite. En mi caso voy a utilizar esta interfaz para ir probando otra cosa. Muy bien, entonces vamos a agregar un campo nuevo a nuestra tabla. O 3 campos, que sea para el ID, otro que sea para el nombre del producto y otro que sea para el precio. Aquí vamos a colocar name y aquí vamos a colocar price. El ID será de tipo entero, está bien. No quiero que esté nulo, es decir, no quiero que esté vacío, quisiera que siempre exista un ID, que sea primary key, que sea autoincremental. Y eso sería todo, esto sería para el ID de mis productos. Todos mis productos tendrán un identificador único. Luego, el nombre no será un entero, el nombre del producto es un texto. Tampoco quisiera que esté vacío. Y en cuanto al precio del producto, podría ser un entero, pero no lo recomiendo porque los productos por lo general tienen valores decimales. Entonces, en lugar de entero, voy a utilizar un real. Y tampoco quisiera que esté nulo. Entonces, con esto vamos a dar OK. Y así de simple, ahora dentro de nuestra base de datos tenemos una tabla. De hecho, aquí podemos verlo. Dice tables y me da 2 tablas, aunque he creado una simplemente, la otra tabla es para el funcionamiento de SQLite. Muy bien, entonces he creado una tabla. Para insertar datos dentro de SQLite voy a utilizar esta otra pestañita
que me permite ingresar datos dentro de la tabla product, como aquí lo ves. Entonces voy a insertar un par de datos. Como ves, al dar un new record, el ID se genera automáticamente porque así lo habíamos dicho. El primer dato se va a llamar laptop. Ese es un primer producto que vamos a almacenar. Su precio de este laptop será de 3000. Le vamos a dar OK. Y vamos a insertar un nuevo dato. Vamos a insertar otro producto que sea un mouse, por ejemplo, un ratón. Y vamos a darle un precio de $300, por ejemplo. Entonces ya tenemos dos productos en nuestra base de datos. Como ya tengo mi base de datos, yo quisiera conectarme a mi base de datos para poder mostrarlos o esa lista de productos dentro de esa tabla. Entonces primero tengo que conectarme. Por suerte ya tengo este módulo importado. Voy a tener que conectarme simplemente. Un asunto relacionado con esta aplicación es que si nosotros vamos a utilizar SQLite, nosotros a cada momento que queremos hacer una operación dentro de la base de datos tenemos que conectarnos y cancelar la conexión. De esta manera vamos a estar utilizando esta aplicación. Entonces, como voy a estar ejecutando una y otra vez los mismos códigos o estar escribiendo una y otra vez los mismos códigos, prefiero crear una función que lo haga por mí. Primero, necesito dar el nombre de mi base de datos. El nombre de la base de datos se llama database.db. Así es como le he llamado. Y voy a almacenarlo en una propiedad aquí dentro de mi aplicación. Lo voy a almacenar en una propiedad llamada, no lo sé, dbName, por ejemplo. Entonces, esta propiedad dbName ahora tiene el nombre de mi base de datos. Y como te decía, voy a crear otra función, que se encargue simplemente de hacer la conexión a la base de datos cada vez que yo quiera hacer algo. Y puedo llamarlo como yo quisiera. En este caso voy a llamarlo de una manera bastante descriptiva. Voy a llamarlo run query, ejecuta consulta. Al ejecutar esa consulta voy a recibir algunos parámetros. Primero el self de la clase para obtener acceso a las propiedades. Luego la consulta que yo le voy a pasar luego. Y los parámetros en caso existan. Entonces, en otras palabras, si yo quiero, por ejemplo, insertar un dato, ejecuto esta función, le paso mi consulta de insertar datos y los datos que quiero. Si quiero obtener los productos de dentro de mi base de datos, ejecuto esta función y le paso la consulta de el cld asterisco from products, por ejemplo, y me va a devolver los datos. Entonces, esta función va a ejecutar los mismos códigos una y otra vez cada vez que yo quiera interactuar con la base de datos. Entonces, esta es la función que se encarga de hacer la conexión. Le voy a decir with SQLite3.connect, que es el método para conectarme a la base de datos. Y aquí le digo, mi base de datos está almacenada en una propiedad dbName. Entonces le digo self.dbName. Y con esto ya tengo la conexión, pero voy a guardar la conexión en con otro nombre llamado con. Este con tiene un método llamado cursor que me permite obtener desde qué posición estoy en la base de datos. Y le digo, voy a almacenarlo en una variable cursor. Y lo que voy a hacer es ejecutar desde cursor su método llamado execute, que me permite ejecutar una consulta SQL. La consulta SQL me la está pasando esta función, entonces le digo, toma su consulta. Y si existen parámetros, también tómalos. En este caso, si no existen parámetros, lo que me va a estar pasando es una tupla vacía porque aquí lo estoy inicializando. Entonces, cuando ejecute esta consulta, probablemente me puede devolver algún resultado. Si estoy insertando datos, no me va a devolver nada, pero si estoy tratando de obtener datos, pues me va a devolver algún resultado. Entonces, ese resultado lo voy a almacenar en una variable. Y al finalizar esta función, voy a retornar ese resultado. Voy a decir return result. Con esto ya tenemos nuestra función que nos permite poder operar con la base de datos. Pero nos falta algo o nos ha faltado algo. Esta sintaxis simplemente la he definido, no la estoy ejecutando. Para ejecutarla simplemente digo con.commit. Muy bien, entonces ahora sí. Esta función cada vez que yo quiero operar con la base de datos la voy a ejecutar. Ahora, con esto lo que voy a hacer es tratar de traerme en primer lugar todos los datos. Entonces voy a crear otra función por aquí debajo que se llame getProducts. Cada vez que yo ejecute esta función me va a traer los productos que tengo almacenados dentro de la base de datos. También recibe el self como parámetro. Y aquí voy a empezar a hacer una consulta. Le voy a decir select asterisco from. Y desde la tabla productos quiero obtener todos los productos. Bueno, la tabla de productos se llama en minúscula product. De hecho, si no recuerdas, simplemente vienes aquí a tu base de datos y ves que la tabla product es en minúscula. Muy bien, entonces esa es la tabla que quiero hacer la consulta y con esto me traería todos los datos. Pero como quisiera yo ordenarlos, pues voy a decirle ordénalos o tráelos ordenados por el nombre de manera descendente, por ejemplo. O también podríamos decirle de manera ascendente. En este caso vamos a decirle descendente. Y cuando tenga esta consulta la voy a almacenar en una variable llamada query, ya que recuerda que
Luego voy a tener que utilizar esta función para ejecutarlo y esta consulta es la que le voy a pasar. Ahora, en este caso no le voy a pasar ningún parámetro porque no estoy tratando de agregar nada, simplemente estoy tratando de obtener. Entonces aquí voy a decir self.runQuery, te voy a pasar la consulta. Cuando ejecute la consulta me va a devolver las filas de la base de datos, de la tabla de productos. Entonces lo voy a almacenar en una variable llamada dbRows, filas de la base de datos. Y con eso tendría los datos listos para utilizarlo. Pero voy a utilizar la tabla para mostrarlos. De hecho, lo que podría hacer aquí es simplemente decir un print dbRows, es decir, para mostrar los resultados. Lo que vamos a hacer por ahora es que este getProduct simplemente va a hacer la consulta y me va a mostrar los datos que está desde la base de datos en la consola, por ahora. Entonces vamos a ejecutar esa función, ya que es lo importante. ¿Quién ejecuta esa función? Apenas mi aplicación inicia para cargar los datos, obviamente. Entonces, aquí debajo de table, digamos de la tabla que nos permite poder empezar a listar datos, pues vamos a colocar en la ejecución de runQuery no, getProduct directamente. GetProduct. O sería mucho mejor llamarlo en plural, getProduct. Entonces vamos a cambiar getProduct y aquí el nombre getProduct. Ahora sí. Entonces vamos a guardarlo y vamos a ver si lo obtenemos. Vamos a ejecutar en la terminal python 3 index.py y tengo un problema. Vamos a ver cuál es el problema. Me dice, vamos a ver por aquí, cursor execute query parameters, no existe tal tabla product. Por lo general, esto es un asunto relacionado con la base de datos. Quizá no lo está leyendo. Vamos a ejecutarlo. No lo está leyendo la base de datos. La base de datos está creada porque la base de datos observa que la tabla es product. Pero aquí me da un error que me dice que no existe esa tabla product. Vamos a intentar abrir nuevamente la base de datos. Vamos a decir Open Database. Aquí está la base de datos dentro de nuestro proyecto. Le damos un doble clic. Le vamos a dar aquí, si quieres guardar los cambios, le digo que sí. Claro, no había guardado los cambios en la base de datos, por eso no existía. Ok, entonces ahora sí, vamos a ejecutar nuestra base de datos, nuestra aplicación. Y aquí tenemos como ves, nuestra aplicación ejecutándose, pero no era lo importante. Quería ver por consola los datos que me está trayendo la base de datos, valga la redundancia. Entonces, en este caso estoy obteniendo un cursor, no estoy obteniendo en realidad los datos. Voy a cerrar aquí, voy a cerrar la aplicación de escritorio. Y voy a tratar de mostrarlos en una especie de tupla. Es por eso que voy a recorrerlos. Para recorrerlo, simplemente voy a ir aquí en donde dice print y voy a quitarlo. Voy a utilizar un loop. Voy a decirle, para cada fila en dbRoutes, para cada fila en esta variable que estoy obteniendo, vamos a tratar de insertarlos en la tabla. Entonces aquí voy a hacer algo como esto. Primero necesito obtener la tabla. Voy a tratar de utilizar esta propiedad llamada self_tree, que es la tabla misma. Entonces aquí voy a colocarle arriba, antes de empezar a recorrerlo, o incluso antes de hacer toda la consulta, voy a decir self.tree.getChildren. Este getChildren es para obtener todos los elementos o todos los datos que estén dentro de esta tabla. La razón de obtener todos los datos es porque yo quisiera limpiarlos o quisiera agregarlos. Entonces voy a guardarlos en una variable llamada records, todos los elementos en caso existan dentro de la tabla. Una vez lo obtenga, lo que voy a hacer es recorrerlos para eliminarlos, para limpiarlos. Entonces voy a decir, para cada elemento en records, voy a tratar de eliminarlos. Voy a decir self_tree.delete element. En otras palabras, lo que estoy haciendo con estas 3 líneas de código es que apenas inicie mi aplicación, voy a ver si esa tabla está vacía. Si no lo está, voy a limpiarla. Voy a limpiarla para colocarle los nuevos datos que estoy consultando de la base de datos. Entonces aquí voy a colocarle un comentario que diga cleaning table, limpiando la tabla, limpiando este árbol que me permite listar datos. Luego voy a hacer la consulta. Esa sería la sección de consultando los datos. Y finalmente voy a empezar a rellenar los datos cuando estoy obteniéndolos dentro de este self_tree. Entonces aquí voy a decir self.tree.insert y al insertarlo nosotros vamos a decirle, la primera celda lo vas a dejar vacío. Es decir, la primera celda lo vas a dejar sin nada, ya que quisiera colocar un índice. Vas a insertar un texto como texto del nombre. Es decir, en cada celda vas a insertar
la fila que estoy obteniendo, su primera posición es el valor 1, ya que la primera posición es el mismo dato. De hecho, antes de hacer todo esto voy a hacer lo siguiente. Voy a imprimir la fila para que lo puedas entender mejor. Y aquí voy a colocar un comentario que diga, por ejemplo, rellenando los datos. Muy bien, entonces por ahora no voy a llenar los datos, simplemente voy a imprimirlos por pantalla. Entonces vamos a ir a nuestra terminal, vamos a ejecutarlo. Muy bien, aquí se ha ejecutado la aplicación. Vamos a ir a la consola o la terminal. Y en la terminal estamos viendo listado las filas. Es decir, esta fila que estoy obteniendo es una tupla. Esta tupla la estoy viendo listada por terminal. Y observa que son 3 datos. Índice 0, índice 1, índice 2. En el índice 0 está el ID del producto. En el índice 1 el nombre. Y en el índice 2 está el precio. Y es lo que quiero pasarle a esta tabla para poder verla por pantalla. Entonces, en lugar de hacer un print, voy a decirle self_tree.insert de nuevo. Y aquí le voy a pasar, le voy a decir, como primer dato no le vas a colocar nada. Luego en la propiedad 0 le vas a colocar un número. Y luego vamos a colocar el texto del nombre del producto. ¿En dónde está el nombre del producto? Está en la posición 1. De la fila en la posición 1. Luego el valor, es decir, lo que quiero ver, el precio, luego estará en la posición de la fila en el número 2. Con esto voy a poder rellenar los datos. Vamos a comprobarlo. Vamos a cerrar nuestra aplicación de escritorio. Y vamos a ejecutarlo una vez más. Python index.py. Y es lo que estamos viendo ahora. Ahora estamos viendo los, digamos, los records o los datos que tenemos en la base de datos. De hecho, vamos a insertar uno más. Vamos a insertar, por ejemplo, aquí en DB Browser for SQLite, un dato más. Que sea en este caso un monitor. Y el monitor vamos a darle el precio de $500. Y vamos a ahora ejecutar nuevamente nuestra aplicación. Vamos a volver aquí en Python index.py. Y en este caso no lo está listando porque me he olvidado guardar los datos nuevamente. Creo que aquí se guardan los cambios. Escribir cambios. Aquí está. Siempre me olvido de guardar los cambios. Yo creo que apenas lo creo ya está guardado, pero no. Tenemos que dar en ese botón que dice escribir cambios. Muy bien. Ahora sí, vamos a volver a ejecutar nuestra aplicación. Y aquí está el otro dato que he agregado, el dato del monitor. Entonces con esto ya estamos listando nuestros datos. Pero en realidad yo quisiera hacer mucho más, como por ejemplo, guardar los datos desde mi misma interfaz utilizando este frame de aquí, este label frame que habíamos creado antes. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? También a través de otra función. Pues vamos a crear una función que se llame agregar productos, por ejemplo. Entonces aquí vamos a decir def add product. Así se va a llamar nuestra función que nos permite agregar productos. Toma self también para tener acceso a las propiedades. Y si voy a agregar un producto, también me gustaría validarlo. Validar que el name y el precio no están vacíos. Entonces también voy a crear otra función que se llame validate. Def validation también va a recibir self. Y aquí voy a decirle, toma la longitud desde el nombre y compáralo que sea distinto a 0. En otras palabras, si la longitud del nombre es en realidad 0 o es, digamos, no hay nada, pues no quisiera insertar un dato. Entonces, si la longitud es distinta de 0, esto me va a dar true. Luego, vamos a hacer lo mismo para el otro input. Voy a decirle, si la longitud del precio es distinta de 0, pues entonces ambos elementos no están vacíos y puedo continuar. Y es lo que voy a retornar. Y en este caso, en realidad la longitud de este self_name, el self_name no es en realidad del valor que el usuario me está tipeando, sino el input entero. Es decir, yo estoy guardando el self_name, pero es todo el input. Y yo no quiero todo el input, quiero el valor simplemente. Entonces le digo self_name.get. Es para obtener lo que el usuario ha ingresado dentro de ese input. Y lo mismo para price.get. Muy bien, entonces en otras palabras, lo que estoy haciendo aquí es simplemente obteniendo la longitud de lo que el usuario ha tipeado. Si es distinta de 0, pues significa que ha ingresado algo. Y lo mismo para el precio. Y con esto, pues lo que estoy haciendo es decir, si ambos elementos, ambos inputs no están vacíos, pues retorna un true. Ya que true y true es true. Entonces, vamos a ir aquí en add product y vamos a utilizar esta validación. Vamos a decirle, si validation, si al ejecutar validation, bueno, es self validation en este caso, self validation. Si al ejecutar esta validación es true, pues haz lo siguiente. Es decir, haz lo siguiente, haz lo que voy a colocar aquí adentro.
Caso contrario, hace esto otro. Si la validación es falso, pues hace esto otro. Primero, si la validación es correcta, yo quisiera empezar a ver, por ejemplo, o tomar los datos que el usuario me está tipeando. De nuevo, simplemente para verlo vamos a decir print self.name.get. Y lo mismo para el precio, vamos a decir self.price.get. Es decir, si la validación es correcta, quisiera ver lo que el usuario está intentando ingresar. Caso contrario, quisiera ver un mensaje que diga, por ejemplo, name y el nombre y el precio es requerido. Muy bien, vamos a verlo. Ya sé que lo he escrito mal, pero required. Muy bien, vamos a verlo. Vamos a ejecutar nuestra aplicación. Python index.py. Vamos a escribir aquí name y price. Entonces vamos a decir algo. Vamos a escribir un nombre y un precio. Y si damos guardar producto, no vemos nada por terminal. La razón es que este botón, al ejecutarlo, yo no le he dicho qué es lo que tiene que hacer. Entonces, para decirle que cada vez que yo dé un clic en ese botón se ejecute esta función addProduct, pues voy a ir aquí en el botón que se llama saveProduct y le voy a agregar una propiedad más. Esta propiedad se llama command. Es una propiedad command en donde yo le voy a decir el nombre de la función que tiene que ejecutar. Entonces le digo self.addProduct. Cada vez que yo dé un clic en este botón, va a ejecutar la función addProduct o el método addProduct. Entonces se va a ejecutar esto, se va a ejecutar luego la validación y me va a mostrar los resultados. Vamos a probarlo. Python 3 index.py. Vamos a escribir aquí, por ejemplo, un nuevo dato, un nuevo objeto. Vamos a escribir, por ejemplo, keyboard, un teclado. Y el valor de este teclado será de $200, por ejemplo. Guardamos y lo estoy obteniendo los datos. Aquí ves, por ejemplo, en terminal, el keyboard y el valor 200 del precio. Entonces, como ya estoy obteniendo los datos, lo que voy a hacer es, en lugar de simplemente mostrarlos por pantalla, voy a tratar de guardarlos en la base de datos. De hecho, no hemos visto esta otra posibilidad de que no haya nada dentro. Vamos a comprobarlo también para ver si está funcionando correctamente. Vamos a volver a ejecutarlo y no vamos a ingresar nada. Vamos a dar directamente saveProduct. Y vemos otro mensaje. El nombre y el precio es requerido. Muy bien, entonces sí está funcionando nuestra validación. Vamos a cerrar aquí nuestra aplicación y vamos a tratar de insertarlo dentro de la base de datos, como te digo. Para hacerlo, de nuevo tenemos que ejecutar run query. Entonces vamos a quitar esto de aquí, estos dos valores de aquí, o estos dos elementos. Y vamos a tratar de primero ejecutar una consulta que sea insert into product. Es decir, dentro de la tabla producto voy a insertar los siguientes valores. Los siguientes valores que voy a insertar es un ID, un nombre y un precio. El ID, el primer elemento, no necesito agregarlo porque el ID se genera automáticamente. Luego el nombre sí lo necesito agregar y el precio también. Y esta es la consulta, entonces voy a almacenarlo en una variable llamada query. Esta query es simplemente para insertar los valores, pero entonces ¿dónde están los parámetros? ¿Dónde está el nombre y el precio? Pues aquí voy a crear otra variable llamada parameters, que será una tupla. Y esta tupla estará conformada por dos elementos. El primer elemento será un self name y estoy obteniendo el valor del elemento, es decir, estoy obteniendo el nombre que el usuario me está tipeando. Luego voy a obtener también el precio, selfprice.get. Y con esto, entonces ya tengo los dos datos que necesito, la consulta y los valores que quiero insertar dentro de la base de datos. Con esto simplemente voy a ejecutar la consulta de self_run_query. Le voy a dar la consulta y los parámetros. Y así de sencillo, pues ya se está ejecutando o se está insertando datos. Pero luego quisiera mostrar algún mensaje o algo. Voy a mostrar por ahora simplemente un print que diga datos guardados. Vamos a guardarlo. Y por ahora con eso sería más que suficiente. Vamos a probarlo. De hecho, si nosotros guardamos el dato, esto se va a mostrar este mensaje, pero yo no voy a ver los cambios, ya que el dato se ha guardado, pero mi interfaz no sabe de ese nuevo dato. Entonces lo que voy a hacer es que cuando guardo los datos, o en este caso, si también existe algún error, voy a volver a ejecutar la función getProducts aquí adentro. Es decir, independientemente si el dato se ha guardado o no, voy a volver a ejecutar getProducts para ver los nuevos cambios. Y eso sería lo suficiente. Vamos a guardarlo. Vamos a ejecutarlo. Python 3 index.py. Vamos a insertar un nuevo dato. Vamos a insertar un dato llamado... no lo sé. ¿Qué otro dato podríamos insertar? Ah, el teclado. Keyboard. 200. Vamos a darle guardar producto. Y así se ha insertado el dato dentro de nuestra tabla. Y no solamente dentro de nuestra tabla, dentro de nuestra base de datos. Vamos a ir a SQLite. Y si refrescamos, aquí está el teclado.
podemos hacerlo de nuevo. Podemos insertar otro dato, por ejemplo, no lo sé, un micrófono. Microphone. Vamos a darle, por ejemplo, 500 dólares. Guardamos. Y se inserta en la tabla como también en la base de datos. De hecho, para refrescar, aquí está. Muy bien, entonces ya estamos guardando datos. Pero no se está limpiando el formulario y tampoco estoy viendo un mensaje. Me gustaría ver un mensaje aquí debajo que diga datos guardados o algo por el estilo. Entonces lo que voy a hacer es crear otro elemento más para hacer eso. Este elemento también viene desde tkinter o tkinter, la biblioteca, que me permite poder mostrar algún mensaje. Entonces voy a colocarlo debajo del botón. Debajo del botón voy a colocar un comentario que diga output messages. Entonces, debajo de este output messages voy a colocar una salida para un mensaje que siempre me notifique si ha agregado un producto, se ha eliminado, etc. Entonces voy a decir self. O primero voy a llamar el elemento que sea un label. Será una etiqueta simplemente y vamos a decirle. Como texto, al inicio no tendrás nada. Serás de color rojo, es decir, tendrás el texto de color rojo y estarás posicionado. Bueno, para posicionarlo voy a guardarlo. Voy a decir self.message. Entonces aquí voy a decirle self.message.grid. Para posicionarlo voy a decirle estarás siguiente al botón, entonces estarás en la fila 3. Y si estás en la fila 3 voy a colocarte en la columna 0 y vas a ocupar también exactamente igual que el botón todo el ancho posible. Vamos a colocarle un column spam de 2 y el sticky, esta propiedad que nos permite colocarle todo el ancho posible, será de oeste a este. La W es de west y la E es de east. Entonces de oeste a este, todo el ancho posible ocupará este mensaje. Y no se va a ver al inicio porque no tendrá ningún texto dentro. Pero es lo que yo voy a utilizar para poder mostrar un mensaje cuando el dato sea guardado. Entonces, en lugar de mostrar por consola un print, lo que voy a hacer es quitarlo, esto de aquí, y voy a decir self.message y en su propiedad text, que es lo que quiero actualizar, voy a decirle el producto ha sido actualizado. Pero como quiero colocar el nombre del producto, voy a utilizar aquí estas llaves que me permiten luego colocar una variable aquí adentro. Entonces voy a decirle el producto tal ha sido agregado satisfactoriamente, successfully. Y aquí voy a darle el format, este método que me permite colocar la variable que irá aquí adentro. Entonces le voy a decir el format. Lo que irá dentro de esas llaves será el self.name.get. Es decir, el nombre del producto. En otras palabras, cuando el dato ha sido guardado, lo que me va a mostrar el producto teclado ha sido guardado satisfactoriamente. El producto mouse ha sido guardado satisfactoriamente. O el nombre que yo ingrese. Luego quisiera que, como te decía, el nombre y el precio se mantengan limpios otra vez, se limpien los inputs. Entonces digo simplemente self.name.delete y le digo 0 end para que vuelva a su estado inicial. Lo mismo con el precio, self.price.delete 0 end, ya que son inputs los dos. Y muy bien, con esto funcionaría. Pero, ¿qué pasa si no inserto datos? Pues quisiera también mostrar un mensaje muy parecido al anterior. Entonces, en lugar de este print, lo voy a quitar. Y voy a colocar este mensaje de aquí, un mensaje muy parecido. Entonces, también voy a actualizar el texto, pero en este caso vamos a colocarle el texto, por ejemplo, name, el nombre y el precio son requeridos. Muy bien, entonces con esto, si todo va bien, me va a mostrar un mensaje, el producto ha sido agregado satisfactoriamente. Si el nombre, o supongamos que el precio y el nombre no están, pues me va a mostrar un simple texto que diga el nombre y el precio son requeridos. Y con esto estaríamos terminando, vamos a verlo. DB Browser, bueno, DB Browser no, sino nuestra aplicación. Python index.py. Vamos a insertar un dato, vamos a llamarlo, por ejemplo, no lo sé, el laptop, ya está el laptop, vamos a colocar un disco duro, un hard drive, y vamos a decir el precio es de 400 dólares. Guardamos. Se agregó el producto, aquí está. Se agregó dentro de la base de datos también. Vamos a verlo. HD. Y como ves, se ha visto un mensaje que dice producto hard drive agregado satisfactoriamente. Y se ha limpiado también los inputs. Entonces ya está funcionando. Vamos a insertar un producto sin nada. Vamos a insertar esto blanco. Save product. El nombre y el precio son requeridos. Y muy bien, ya estamos guardando datos, ya estamos listándolos. Ahora vamos a continuar con el eliminar y el editar. El eliminar es el más sencillo, así que voy a empezar con ese. Voy a escribir aquí debajo def delete product. Y en este caso también es un método que recibe self. Y quisiera que cada vez que voy a eliminar un producto, pues
se limpie o tratar de seleccionar un dato. Entonces, ¿cómo puedo eliminar un dato? Pues voy a ejecutar nuevamente la aplicación para que puedas verlo. Cuando yo quiero eliminar un dato, lo que quiero hacer es que tener dos botones. Un botón aquí debajo que diga delete y otro botón que diga actualizar. Pero esos botones van a funcionar dependiendo de cuando yo seleccione un elemento. Si yo selecciono un elemento y luego le doy delete, quiero que se elimine. O si selecciono un elemento y le doy actualizar, quiero que se actualice o aparezca una ventana para que me permita actualizar los datos. Y es lo que quiero hacer. Entonces, antes de ejecutar esta función, lo que voy a hacer es crear dos botones aquí debajo de... Podría ser debajo de la tabla, podría ser en cualquier otro lugar. Voy a colocarlos debajo de la tabla para hacerlo lo más sencillo posible. Entonces vamos a decir, debajo de la tabla. De hecho aquí voy a crear, bueno, aquí que he hecho, vamos a escribir aquí el inicio. Antes de este getProduct vamos a ir comentando un poco. Vamos a decir filling, llenando las filas de la tabla. Llenando las filas. Y aquí vamos a hacer algo como eso. Vamos a escribir otro comentario que diga, por ejemplo, buttons, botones. Desde TTK voy a crear un botón. Este botón tendrá un texto que va a decir, por ejemplo, delete. Y estará posicionado en la fila 5. Y estará posicionado en la columna 0. Y es decir, en la fila que continúa. Si el anterior estaba en la fila 4, este sigue en la fila 5 en la columna 0, al inicio. Y luego voy a decirle que tendrá un ancho, un sticky. Vamos a decirle de oeste a este. Entonces con esto tenemos nuestro primer botón. Vamos a copiarlo porque también quisiera otro botón que esté justo al lado, pero este botón será para el update o para el editar en realidad, porque el update todavía. El editar es simplemente para abrir un formulario nuevo y que me muestre los datos para yo poder cambiarlos. Ese será en la columna 1 porque va a estar al lado y el resto se va a mantener. Entonces vamos a ver qué estamos haciendo hasta este momento. Vamos a ejecutarlo. Vamos a volver a ejecutar la aplicación. Y esto es lo que estamos obteniendo. Hemos creado dos botones. Un botón para eliminar y otro para editar. Al inicio no hacen nada, pero de nuevo mi idea es que cuando yo selecciono un elemento, si doy en eliminar, quiero que se elimine. Entonces, lo que quiero hacer es primero comprobar si este elemento está seleccionado. Vamos a cerrarlo y vamos a ir a nuestra función delete. Entonces, en delete, bueno, de hecho parece que la eliminé. No hay ningún problema, lo agregamos nuevamente. Def delete product. Y aquí self. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Primero quiero comprobar si un elemento o una fila o digamos un dato de mi tabla está seleccionado. ¿Cómo puedo hacer eso? Primero necesito decirle self.tree.item. Si self.tree.selection, es decir, si un elemento está seleccionado, pues quisiera obtener el texto de ese elemento seleccionado y específicamente el índice 0. De hecho, vamos a verlo para que puedas entenderlo mejor. Vamos a imprimirlo por pantalla. Vamos a decir, bueno, vamos a decir aquí print self.tree.item self.tree.selection. Y con esto vamos a ver qué es lo que obtenemos. Bueno, esta función de nuevo no se va a ejecutar hasta que yo dé un clic en el botón. Entonces vamos a ir aquí en el botón delete y vamos a utilizar, al igual que hicimos con el otro botón, su propiedad command. Este command, cada vez que yo lo ejecute, quiero que ejecute la función self.deleteProduct. Muy bien, entonces así quedaría. Vamos a verlo. Vamos a ver si funciona. Vamos a ejecutarlo. Muy bien, entonces selecciono un elemento. HD, por ejemplo, le doy delete. Y lo que estoy obteniendo es un objeto, como ves, con múltiples elementos. Con múltiples propiedades. Yo quiero tan solo la propiedad text. Y como me va a dar la propiedad text, yo quiero su elemento 0, en este caso, bueno, o su elemento de values también en su elemento 0, ya que es un arreglo. Entonces, en otras palabras, los únicos elementos que me van a servir de este valor es el texto y es el values, para poder cambiarlos. Entonces vamos a cerrar ahora sí y vamos a utilizarlo. Vamos a decir aquí, bueno, vamos a quitar el print del inicio. Y vamos a decir aquí, este self.tree.itemSelection. De todo esto, yo quisiera tan solo el texto. Este texto me va a servir para yo enterarme, por ejemplo, del valor que está tipeando. Si es un disco duro, si es el nombre del producto en sí. Entonces, lo que yo quiero es obtenerlo. Y si existe, pues poder editarlo. Pero para que todo esto funcione, voy a utilizar un try catch. La razón de esto es para que yo luego
pueda tener una especie de validación en caso falle, porque también puede pasar el hecho de que el usuario no haya seleccionado nada. Entonces aquí, si se ha seleccionado algo, pues ejecuta esto o intenta hacer esto. En caso contrario, captura el error. Voy a decirle except, ya que aquí no es cat, sino except. Y le voy a decir index error, captura el error como el nombre de error. Y yo quisiera mostrar un mensaje que diga, por ejemplo, a través del mensaje le voy a decir, vamos a actualizar el mensaje que diga, por favor, selecciona un record, selecciona un registro. Select a record. Y luego vamos a retornar para que no continúe. Entonces, en otras palabras, lo primero que voy a hacer es seleccionar el elemento seleccionado, o digamos, guardar el elemento seleccionado. Si hay algo seleccionado, si existe que el usuario ha seleccionado algo, pues que continúe. Caso contrario, pues muéstrame por pantalla un mensaje que diga selecciona un elemento o una fila. Entonces, lo que voy a hacer aquí con este elemento es tratar de hacer una consulta. Voy a ejecutar aquí una consulta que diga query, una variable, y le voy a decir delete from, bueno, aquí todo en mayúscula, from product where, donde el nombre sea el siguiente valor. Este nombre le voy a dar lo que estoy obteniendo del ítem seleccionado. Y recuerda que el ítem me está dando un texto. Entonces lo que yo le voy a dar aquí es ejecutar la siguiente consulta. Entonces le voy a decir self.runQuery, ejecute esta consulta. Y el parámetro es una tupla. Entonces el parámetro que te voy a dar es el nombre, pero no tengo el nombre aún o no lo he almacenado. Pues no hay ningún problema. Aquí arriba le digo name es igual a self.tree.item y luego self.tree.selection. Recuerda que ese es el que tiene el texto. Entonces eso es lo que yo quiero. Y es lo que le voy a pasar. Le voy a decir aquí self.runQuery, le voy a decir el parámetro que te voy a pasar para que elimines el nombre. En otras palabras, lo que estoy haciendo aquí es decirle elimina desde la tabla productos el siguiente producto con el nombre tal. ¿De dónde obtengo el nombre? Desde lo que ha seleccionado el usuario. Y así de simple ya estamos eliminando. Pero quisiera luego mostrar un mensaje que diga, por ejemplo, que el dato ha sido eliminado y tal. Entonces voy a actualizar el mensaje y le voy a decir record, el record tal, vamos a colocar aquí unas llaves, ha sido eliminado satisfactoriamente, successfully. Y aquí voy a darle el método llamado format para pasarle ese valor que quiero colocarle. Y aquí le voy a colocar name. En otras palabras, aquí lo que le voy a decir es, si elimino un producto tal, disco duro por ejemplo, el record disco duro ha sido eliminado satisfactoriamente. Si elimino otro, por ejemplo el teclado, el record teclado ha sido eliminado satisfactoriamente. Y luego, para que se actualice toda mi tabla, voy a ejecutar de nuevo la función getProducts. Y con esto estaría terminando. Pero si nosotros tenemos algún error al inicio, es decir, en el mensaje, si el mensaje ya tiene otro texto, quisiera limpiarlo. Entonces aquí voy a escribir self.message, text, su propiedad text, y que esté vacío. Y lo mismo voy a hacer cuando en caso, por ejemplo, ha tipeado o no ha tipeado nada o no ha seleccionado nada, también voy a limpiarlo luego para que no me muestre ningún error y tal. Vamos a probarlo. Vamos a ir a nuestra terminal, vamos a ir a nuestra terminal y vamos a tipear python 3 index.py. Aquí tenemos nuestra ventana, vamos a seleccionar por ejemplo el disco duro y vamos a darle a eliminar. Y al eliminarlo me da un problema, me dice incorrecto número de vinculaciones, o parece que los parámetros que le estoy pasando no son suficientes. Entonces vamos a cerrarlo. Y aquí el problema está en estos parámetros que le estoy pasando. Entonces simplemente le coloco una coma para que vea que es una tupla. Entonces vamos a tratar ahora sí de ejecutarlo. Vamos a ir a la terminal nuevamente, vamos a limpiar. Python 3 index.py, de nuevo el disco duro, un clic y se va. El record HD ha sido eliminado satisfactoriamente. El disco duro ha sido eliminado. Y lo mismo para otros elementos. Por ejemplo el mouse, clic, se va. Ahora por ejemplo si doy eliminar simplemente sin seleccionar nada, el record me está dando un error. Aquí el problema es que aún así lo está mostrando. Vamos a ver cuál es el problema. Debería mostrar aquí en este caso, por favor selecciona un record. Quizás el asunto está en el momento que está seleccionando, ya que el texto aquí debería ser en el índice 0 si mal no recuerdo. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Vamos a cerrar la ventana.
y volver a ejecutar. En realidad no he eliminado nada, o sí, creo que sí lo he eliminado. Vamos a darle el delete. Por favor, selecciono record. Claro, faltaba el índice 0. Muy bien, entonces si no seleccionamos nada me da este error. Pero si selecciono un elemento, por ejemplo keyboard, y doy delete, keyboard ha sido eliminado. Y lo mismo en la base de datos. Si refresco, se han ido esos elementos. Entonces ya estoy eliminando, guardando y listando. Vamos a terminar con el editar. ¿Cómo puedo editar? Voy a hacer algo muy parecido. Cuando dé un clic en un elemento, si le doy edit, se abrirá una ventana con tanto el nombre y el precio, y voy a poder cambiarlos. Y al darle guardar en esa otra ventana se va a actualizar. Así de simple. Entonces vamos a escribirlo. Vamos a minimizar aquí. Y esta otra función podríamos llamarlo de cualquier nombre que a nosotros nos guste. En este caso yo voy a llamarlo edit product. Def edit product. También recibe el self. Y aquí adentro pues es más de lo mismo. Como quisiera que al inicio empiece el mensaje o el texto del mensaje vacío, pues vamos a dejarlo de esta manera. Luego voy a intentar, al igual que habíamos hecho con el... de hecho podría copiar esto de aquí. Podría copiar estos cuatro... estas 7 o 6 líneas de código. Voy a copiarlas y voy a pegarlas aquí debajo. Así de simple. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. En este caso tengo que asegurarme que estoy seleccionando un récord. Entonces es lo mismo. Pero en este caso, este último no. En este caso el récord, si es seleccionado, no va a ser eliminado, sino va a ser editado o se va a abrir una nueva ventana. Entonces, aquí debajo, luego de que estoy seguro de que existe un elemento, pues voy a tratar de obtener los valores. Voy a tratar de obtener el nombre y el precio. De hecho voy a llamarlo el old price, el precio anterior, el precio antiguo. El nombre voy a decirle, lo vas a obtener desde self-tree.item, desde self-tree.item, aquí selection.selection, y vas a obtener el valor del texto simplemente. Y lo mismo para el precio. De hecho podría copiarlo, creo que es mucho más rápido. Vamos a escribir aquí all price. Y aquí no será el text, sino será el values. Bueno, aquí será el values. Y en el índice 0, ya que el values era un arreglo. Entonces quisiera su primer valor del producto. Y con esto ya tengo el nombre y el precio del producto que el usuario está seleccionando. Entonces, con esos valores, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero crear una nueva ventana. Como quiero crear una ventana a partir de otra, voy a utilizar un elemento que me provee TK que se llama top level. Este crea una ventana encima de la anterior. Y lo que voy a hacer es guardarlo también. Voy a decir self.editWint. Ventana de editar lo voy a llamar. Esta ventana para editar le voy a dar un título también. Le voy a decir self.editWint.title. Y aquí le voy a llamar a esa ventana. Bueno, en este caso también se puede hacer de esta manera. Wint.title es igual a edit product, por ejemplo. Editar producto. Y con eso tengo una ventana con un título. De hecho podríamos verlo. Vamos a guardarlo y vamos a ver si funciona. Este edit product lo tiene que ejecutar el otro botón. El botón edit. Entonces decimos aquí command es igual a self.edit product. Guardamos y vamos a ver si lo podemos ejecutar. Vamos a ir al terminal o consola. Vamos a limpiar Python 3 index.py. Vamos a dar aquí por ejemplo, en laptop. Damos editar. Y tenemos una ventana nueva. Una ventana que está encima de la anterior. Lo vamos a utilizar en este caso simplemente porque nosotros queremos tomar un formulario nuevo, crear una especie de contenedor nuevo en donde vamos a tomar estos datos de aquí y vamos a cambiarlos. Entonces ya está funcionando. Vamos a continuar, vamos a decirle aquí no solamente el editar el producto o colocarle un título, sino vamos a crear un frame o unos inputs. No es necesario crear un frame, pero voy a hacerlo de esta manera para hacerlo lo más sencillo posible. Vamos a decir aquí old name. Bueno, vamos a crear aquí old name. Y también vamos a colocar aquí el new name. El old name tendrá los datos anteriores, los datos antiguos de lo que el usuario ha tipeado. Por ejemplo, vamos a crear un label que diga aquí. Este label estará dentro de la ventana editar, editWint. Esta ventana le vamos a colocar a este label el texto que diga old name, para que el usuario pueda ver que ese es el nombre anterior. Lo vamos a colocar dentro de la grilla que sea 0, columna 1, para que esté un poco al lado esta etiqueta o ese texto. Y luego vamos a colocar un entry. El entry también estará dentro de la ventana editar. Y tendrá como valor, es decir, como valor lo que va a mostrar,
Para eso utilizamos otra propiedad llamada textVariable. Y lo vamos a decir aquí. Aquí string var, ya que necesitamos un valor en formato de string. Y le vamos a dar aquí en dónde estará ubicado esto. Vamos a decirle self.editWint. Y a continuación le vamos a dar el valor. El valor que tendrá este input adentro será el name. Recuerda que el name ya lo tengo capturado, entonces de esta manera se lo paso. Con esto, este input tendrá el valor antiguo, pero quisiera que no se haya modificado, entonces les voy a cambiar el estado de ese input a read only. De esta manera, el usuario va a poder verlo, pero no va a poder cambiarlo. Este es simplemente para que vea lo que ha escrito anteriormente y pueda actualizarlo. Y la grilla le voy a colocar row 0, columna 2, por ejemplo, column 2. Muy bien, vamos a ver lo que obtenemos hasta este momento. Vamos a ejecutarlo. Python 3 index.py. Voy a editar laptop, por ejemplo, edit. Y estamos viendo una nueva ventana con el nombre antiguo y el valor del nombre antiguo, laptop simplemente. Este es simplemente de lectura, no podemos cambiar nada aquí. Puedes tipear cuantas veces quieras, se va a mantener esto. Es por eso que vamos a crear otro input aquí debajo que será el encargado de tener un input nuevo en donde pueda insertar un nuevo dato. Entonces aquí vamos a decir label y lo vamos a hacer muy parecido, self.editWint, el texto que vas a mostrar en este caso será new name. Y para estar evitando todo esto, pues aquí vamos a decirle grid, o para colocarlo debajo de todo esto vamos a decir row 1, column 1. Debajo vamos a empezar a guardar la nueva entrada de lo que el usuario está tipeando. Entonces vamos a decir, la entrada estará dentro de este editWint y lo vamos a guardar en una variable llamada newName. Al guardarlo en este newName, lo que voy a hacer es luego posicionarlo, es decir, esta entrada, newName, voy a posicionarla en la fila 1 para que esté justo al lado, bueno, aquí también he escrito el nombre en mayúscula, para que esté justo al lado del texto, la fila 1, pero la column 2. Entonces, con esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Teniendo un input que tan solo es de lectura y otro input que me permite ingresar un dato. Y vamos a verlo. Ejecutamos, doy a editar laptop y aquí está. De hecho aquí me ha faltado algo, aquí no me muestra otro input, vamos a verlo, vamos a cerrarlo. Entry, claro, aquí es self.editWint, no coma, .editWint. Vamos a guardarlo y ahora sí. Vamos a editar laptop o cualquier otro. Y aquí está, el nombre antiguo y el nombre nuevo que quiero. Y lo mismo vamos a hacer para el precio, entonces podríamos copiarlo, vamos a escribirlo para no tener esa mala manía de simplemente copiar. Vamos a decirle precio o all price y new price. Vamos a escribir aquí. Esto estaba así, de esta manera. Vamos a decirle new price y el all price. El precio viejo y el precio nuevo. En el precio, digamos que ya estabas creado anteriormente, pues vamos a hacer lo mismo. Un label, un texto que diga aquí, que esté dentro de self.editWint. Que el texto diga all price, para que el usuario se entere que es el precio anterior. Y lo vamos a posicionar de nuevo en una grilla que esté debajo, en la fila 2, column 2. Y bueno, en este caso sería la columna 1 para que esté justo al mismo nivel que los otros textos, ya que el input es el que está en la columna 2. Entonces luego creamos una entrada. La entrada estará en editWint también. El texto será un text variable. Le vamos a decir text variable es igual a string var. Y el valor que le vamos a colocar a este input será lo que estamos obteniendo, o bueno, lo vamos a colocar dentro de editWint, y lo que estamos obteniendo, el valor será desde el price, all price en este caso, all price, y luego posicionarlo. Pero también quisiera que sea de tan solo lectura este dato o este input. Entonces le digo state read only, y luego ahora sí posicionarlo. El grid le vamos a decir va a estar posicionado en la fila, por ejemplo, 2, columna 2, ya que nosotros queremos que esté justo el texto al lado del anterior, es decir, que no simplemente nos muestre el texto, sino que esté al lado del input. Al lado de, o debajo en este caso, del nuevo precio, vamos a crear otro label igual, pero este será para el precio nuevo. Entonces, editWint, text, new price. Luego la grilla en este caso estará en la fila 3, ya que estará debajo, y en la columna 1 para que esté alineado, justo como el anterior. Luego vamos a colocar un new price o una entrada.
Esta entrada estará dentro de editWint, self.editWint, y vamos a guardarlo en una variable llamada newPrice. Este nuevo precio, de hecho aquí arriba me ha faltado guardar esta entrada, ya que si este es el all price, claro, aquí no necesitamos guardar nada. En el new price, vamos a tratar de tomar el valor y posicionarlo. Entonces aquí estamos guardándolo, pero nos falta posicionarlo. Decimos new price.grid y vamos a decirle row en la fila 3 para que esté al lado, columna 2. Entonces con esto ya tenemos nuestros dos inputs finalmente. Vamos a guardarlos. Bueno, vamos a guardarlo y ejecutarlo. Vamos a ver en qué me he equivocado. Self.editWint. Me dice en la fila 2. Claro, aquí ha fallado. Aquí es row igual. Y una coma. Ahora sí, vamos a ejecutarlo. Y aquí he fallado en otra cosa. El name product is not defined en application. ¿Por qué? Claro, aquí me he equivocado. Sin darme cuenta, he quitado la validación. Es if name es igual a main, pues ejecuta lo siguiente. Vamos a ejecutarlo ahora sí. Ahora que me ha faltado. Claro, el producto aquí me he quitado window. Aquí es window. Ahora sí. Esto pasa a veces cuando estás escribiendo en un editor. Por alguna razón no se está ejecutando. Vamos a ver por qué. Python 3 index.py. If name es igual a main. Claro, aquí no es igual a esto. Me falta su guión. Ahora sí. Vamos a ejecutarlo. Aquí está nuestra ventana nuevamente. Y vamos a editar el micrófono. Editar, por ejemplo. Aquí está el valor anterior, el micrófono, y aquí está su precio anterior. Yo puedo colocar un dato nuevo, tanto para el nombre como para el precio. Me falta un botón. Vamos a quedarnos con el botón, o vamos a terminar con el botón, y luego ejecutamos una función nueva para que lo guarde. Así de simple. Entonces, vamos a ir debajo del nombre del nuevo precio, y vamos a crear un botón. Vamos a decir button. Este botón le vamos a decir, está dentro de editWint. Le vamos a dar el texto que diga update. Y luego vamos a colocarle como comando, es decir, lo que tiene que ejecutar cuando dé un clic. Es command. Es una función. Y para colocarlo aquí mismo vamos a decir un lambda. Y 2 puntos y vamos a decirle self.edit records. Este aún no existe, pero lo vamos a crear dentro de unos minutos. Entonces, ¿cómo puedo crearlo? Aquí debajo simplemente creo una función que diga edit records. Esta función va a tomar los parámetros del nombre, el precio y todo lo que necesito para poder actualizarlo. Primero necesito el self para que funcionen las propiedades. Necesito el nuevo nombre. Necesito el nuevo precio. Y también el precio, el precio anterior, porque de esta manera puedo buscarlo. Entonces puedo decir all price. Estos son los datos que necesito. El new name, el name, el new price y el all price. Entonces de esta manera tengo los 4 datos, los datos anteriores y los datos nuevos. Con esto voy a hacer una consulta, voy a decir query es igual a update en la tabla product y establece los siguientes valores. El nombre va a ser igual al siguiente valor, el precio va a ser igual al siguiente valor, en donde el nombre sea igual a este valor y el precio sea igual a este valor. En otras palabras, le voy a actualizar los datos que el usuario me está dando, en donde el nombre y el precio sean los datos que el usuario ha seleccionado desde la tabla. Y con esto, pues luego le paso simplemente los parámetros. Como es una tupla, le tengo que dar dato por dato. Entonces le digo new name, este editor, new name, new price, all price. Y con esto sería lo necesario. Lo único necesario, bueno, de hecho me falta el nombre. Name y all price. Ahora sí. Entonces ahora tengo todos los datos, tengo la consulta, puedo ejecutarla. Digo self.runQuery y le paso tanto la consulta como los parámetros. De esta manera. Al ejecutar la consulta, luego voy a querer actualizar actualizar la tabla y también querer cerrar la ventana de actualización o la ventana de edición. Entonces simplemente digo self.editWint y aquí voy a tratar de destruirla, digo destroyed. De esta manera, cuando el usuario ya ha dado en actualizar, se cierra la ventana. Y luego voy a querer ver un mensaje, digo self.message text es igual a record. El record tal ha sido actualizado satisfactoriamente, successfully.
Y aquí le digo format. Y aquí le digo el nombre del producto que ha sido actualizado. Y con esto nuevamente obtengo todos los productos, get products. Entonces, esa es la función que actualiza. Con esto puedo actualizar de manera muy sencilla. Simplemente llamando esta función. Pero recuerda que este botón es el que llama a esta función. Entonces aquí digo self edit records y le paso todos estos valores que necesita. Entonces aquí tendría que pasarle entre parámetros. Por ejemplo, el new name. Recuerda que el new name es una entrada. Entonces yo quiero el valor, no toda la entrada. Le digo new name.get para obtener tan solo el valor. Lo mismo, luego necesita el nombre anterior. Entonces le paso el nombre anterior. ¿En dónde está almacenado? En una propiedad llamada name. Le paso name. Luego, ¿qué necesito? El precio, el nuevo precio. El nuevo precio está por aquí. New price. Entonces es una entrada. Tengo que obtener también el valor. New price.get. Y luego el precio anterior. ¿En dónde está el precio anterior? También lo hemos guardado en una variable llamada all price. También le paso eso. Coma, all price. Y con esto sería lo único necesario para poder ejecutar mi función. Y además del precio, necesito colocarlo o colocar este botón en alguna posición. Entonces aquí le digo grid. Y le voy a dar, por ejemplo, en la fila que sigue, la fila 4, columna. En cuanto a las columnas, voy a darle un column de 2. Y luego le voy a dar un ancho, de nuevo un sticky, que ocupe todo desde el ancho posible. Todo el W. También podría darle wes más es, pero simplemente colocándole este valor va a ocupar todo el ancho posible. Vamos a probarlo. Vamos a ir a nuestra terminal, python index.py. Vamos a dar aquí en laptop, editar. Se abre esta ventana. Y aquí he escrito mal el update. Bueno, no importa. Vamos a actualizarlo. Ya no será un laptop, será por ejemplo un PC gaming, por ejemplo. El valor no será 3000, será de 7000, por ejemplo. O 8000. Vamos a darle a actualizar. Y tengo un problema. Me dice name new is not defined. Oh, claro, aquí me he equivocado en esta parte donde he colocado new price. Es new su guión price. Simplemente por un error de cambiar un punto me he equivocado. Entonces aquí es new su guión price, no new.price. Muy bien, entonces esta es la entrada. Estoy obteniendo el valor de la entrada. Y ahora sí, vamos a probarlo. Vamos a ejecutarlo. Y vamos a ir aquí, vamos a cambiar el laptop de nuevo. Vamos a cambiarlo por un computador, un PC gaming, como les había dicho. El valor será de, bueno, el nuevo valor será de 8000. Actualizar. Record laptop actualizado satisfactoriamente. Ahora ya no es un laptop, es un PC gaming. Y de esta manera podemos cambiar cualquier otro dato. Por ejemplo, el micrófono. Luego si queremos actualizar el micrófono, por ejemplo, no lo sé, a un teclado. Queremos cambiar por un teclado que sea $400, por ejemplo. Actualizamos. Y se actualiza. De esta manera es como vamos a ir cambiando los datos. Y con esto terminaríamos nuestro ejemplo. ¿Qué podrías continuar haciendo a partir de aquí? Tkinter es una biblioteca bastante simple, como te digo. No te permite hacer cosas muy complejas para crear aplicaciones de escritorio. Pero tienes otras opciones. Está, por ejemplo, Qt. Hay otros frameworks o bibliotecas de Python que te permiten poder elaborar una interfaz gráfica un poco más rebuscada, con un poco más de diseño o funcionalidad que te permite poder ser editada. En este caso hemos acabado al menos con una aplicación muy sencilla y que sabes cómo funciona. Así que así hemos terminado el video del día de hoy. Si tienes alguna duda te recomiendo unirte al Discord, en donde hay muchos desarrolladores allí y programadores, entonces allí puedes obtener ayuda. Por ahora al menos hemos terminado con nuestro ejemplo. Espero publicar algunos otros y si tienes alguna sugerencia también séte libre de dejarme en los comentarios. Así que nos vemos pronto. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack, en donde encontrarás a más programadores.
Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.